Con el gusto de siempre damos comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Gracias por acompañarnos y nos proponemos reflexionar, como en cada programa, con serenidad y la mayor honestidad intelectual que nos es posible. La Argentina, en muchas áreas, demasiadas podríamos concluir, arrastra debilidades y enfermedades sociales muy llamativas y generadoras de muerte. Sí, así como lo decimos, sin eufemismo y con la contundencia de los hechos desgarradores que siembran nuestra geografía nacional. Somos una aldea, como explicita Jorge Fernández Díaz en su último libro Te amaré locamente, cruzada por el doble discurso, los negociados, los abusos, los dealers, la xenofobia, el maltrato, la violencia y la complicidad civil. Decimos nosotros además, un combo fatal para hacer del infortunio una realidad que debe ser cambiada. Mientras no dejemos de lado la hipocresía que caracteriza a nuestra sociedad, en la que nadie de nosotros se siente culpable de ninguna bajeza ni nos hacemos cargo de nada, todo resultará más difícil y tortuoso. Lo más lamentable es que esta misma sociedad líquida y adolescente, con su actitud, está contribuyendo a que la muerte esté a la vuelta de cada esquina, cuando perfectamente podría evitarse ese drama que lacera a familias enteras. ¿Y el Estado? Como sucede habitualmente, ausente o lleno de promesas falsas y autocrítica inexistente. ¿Los accidentes? Interrogante, ¿accidentes? Sería la pregunta. De tránsito son escalofriantes y en constante aumento. Impericia, violencia al volante, alcohol, droga, rutas y caminos en pésimo estado, hacen una combinación perfecta para que la aparición del demonio sea posible. ¿Y la justicia? Insustancial y proclive a la demora y a enroscarse en mecanismos que la convierten en una justicia injusta. No todo está perdido, por cierto. Hay muchísimas personas e instituciones que tienen una enorme vocación positiva y propositiva orientada a mejorar la situación. Claro, no tienen la prensa de la que gozan tantas bobadas y superficialidades que nutren las pantallas de televisión y no pocas emisoras de radio. Pero están y debe ser el Estado quien las proteja y las visibilice. Y tengamos en cuenta una recomendación, no miremos para otro lado cuando de accidentes de tránsito se trata. Nadie es inmune y la tragedia suele sorprender a los más confiados. En el programa de hoy nos complace haber invitado a una luchadora que ha sufrido en persona y familia un drama. Nos referimos a Emma Cibotti, presidenta de Activas, Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables. En verdad, un ejemplo extraordinario que valdría la pena, por lo menos, si no imitar, por lo menos que nos ayuda a reflexionar. Hola Emma, muchas gracias por haber aceptado y accedido a este convite. Un gusto tenerte en Diálogos con Valor. Muchas gracias, Norberto. Defininos a Activas cómo surge y por qué surge, hasta donde se te haga posible decirlo. Sí, claro que sí. Activas, efectivamente es una asociación civil sin fines de lucro que lucha contra la violencia vial, contra la violencia al volante. Surge a raíz de la muerte de mi hijo. Mi hijo fue atropellado y murió en el Monumento de los Españoles, sobre la vereda del Monumento de los Españoles, en el 14 de mayo del año 2006. Se van a cumplir ahora 10 años. Y bueno, muere al otro día, es atropellado un domingo, era 14, al otro día muere en el Hospital Fernández, nunca se despertó, el coma fue inmediato y nunca se despertó. Mi consuelo, si es que cabe la expresión, es que no sufrió. Eso para mí fue importante saber, que su golpe había sido tan definitivo que no sufrió, que quedó inconsciente. Y después de unos meses, después de bastantes meses en que empecé a organizarme yo para mi nueva vida doméstica, mi esposo muere de un cáncer fulminante 9 meses después. Entonces, estas tragedias son familiares, efectivamente. Quedó con mi hijo, el menor, los dos. Y bueno, una familia de 4, felices, en fin. Fue muy traumático al principio entender que éramos la mitad
la mitad para todo. Y digamos, con los meses además entré en contacto con otros familiares de víctimas viales, porque eso también te abre, aunque parezca casi increíble decirlo, pero es así, te abre el camino de la esperanza, porque yo siempre digo, uno se salva con el otro, no se salva solo, eso no existe. No existe ninguna cultura, ninguna civilización. Uno se salva con el otro. Claro, hay que saber, digamos, establecer la relación y mantenerla. Y eso es lo que hice con muchos otros familiares de víctimas. Algunos estaban como yo, sin sueltos, digamos, éramos independientes de toda asociación, otros ya tenían sus asociaciones creadas. Y empezamos a hacer todo tipo de manifestaciones, desde hacer marchas en la calle. Yo la primera cuestión que pude hacer al año, porque al año yo quería recordar a Manuel de una manera, ¿cómo decirlo?, de una manera significativa para todos los que sufríamos. Y la verdad es que no era ir al cementerio ni entrar a una iglesia, era hacerlo en la calle donde lo habían matado. Ese era el lugar significativo. Y fue significativo, porque hicimos una pequeña manifestación en el Monumento de los Españoles, pusimos flores en el lugar, pintamos una estrella amarilla, y para muchos, yo incluida obviamente, pero para muchos otros que fueron amigos, familiares, fue impresionante caminar en el lugar, ver que la plazoleta es ancha, que la vereda es segura, que mi hijo parado ahí con sus amigos esperando cruzar, no estaba ni siquiera en su cabeza cometiendo una acción imprudente, porque el lugar, cuando uno se para ahí, se da cuenta de que hay un espacio grande hasta la calle, por lo tanto uno siente seguridad. Sí. Claro, el auto, por supuesto, lo atropella sobre la vereda, o sea, se sube a la vereda, sí, que es algo que pasa mucho, desgraciadamente. Después comprobé, mirando las noticias y enterándome de otras tantas víctimas que mueren aplastadas sobre las veredas. Así que creo la asociación, cuando me doy cuenta de que puedo hacer mucho más organizada, sistemáticamente hablando, que de manera, digamos, individual o personal. Y creo la asociación en el año 2010. Es interesantísimo porque uno cuando te escucha trata de ponerse en el lugar del momento. Fue un hecho muy conocido. Fue conocido. Quizás porque fue un domingo. Y el Monumento de los Españoles es un lugar muy emblemático. Un lugar muy emblemático, pero uno tiene la sensación de que vos transformaste el dolor en oportunidad para servir, y junto con otros. Y eso tiene un significado enorme, porque me parece, por lo que conozco de la historia, lo que hemos hablado fuera de micrófono, que buscaste la justicia y no la venganza. Y me parece que hasta ahora, por supuesto, la venganza está fuera está fuera del escenario, pero me parece que también la justicia está fuera del escenario, ¿no? Mira, vos sabés que nosotros con Martín, con mi hijo menor, bregamos mucho para llegar a un juicio oral y público. Tardamos 5 años. Recién en el 2011 logramos el juicio oral y público. Sabíamos que la condena no iba a ser de cumplimiento efectivo, pero queríamos llegar a la instancia de la sanción moral y social al conductor, que era joven en ese momento, tenía mi hijo 18 años, él 20. Y fue muy interesante porque tener el juicio oral y público significaba, es como la escenificación de lo que el derecho hace, de lo que puede hacer la ley, ¿no? Y yo sentí muy fuerte una expresión que no creo que la haya inventado. Seguramente estas cuestiones después uno las escucha en boca de otro que no se las escuchó a uno. Por eso digo, son esos saberes, ¿no es cierto?, que están en uno, están en la misma situación. Igual que hablar de violencia vial o de violencia al volante, ¿no? Que es, uno va por justicia y le responden con el derecho. ¿Y eso qué significa? Sí, claro. Sí. Significa que la ley llega hasta donde llega.
porque la ley además está aplicada por personas que tienen obviamente sus falencias, sus carencias, y que saben mucho, que no saben tanto, que están dispuestos a ejercitar el máximo de la pena o no, pasa todo eso. Aún así, aunque uno va por justicia y le responden con el derecho, es una instancia muy educativa. Ese día mi hijo volvió a casa, yo sentí que fue una cosa impresionante, sentí que lo levantábamos a Manuel del piso y nos lo llevábamos a casa. Y a partir de ahí el duelo iba a ser a puertas cerradas, por fin, iba a ser nuestro duelo. Claro. Ya no más el duelo público. Y para Martín, un adolescente de 15 años, cuando matan al hermano, bueno, 5 años después, un joven de 20 me decía, mamá, por fin, ahora no tenemos que hacer más marchas por Manuel. Ahora podemos hacer marchas por otros chicos, ¿no? Claro. Y eso es lo que uno siente. Sí. Es impresionante. Y esto de la justicia y el derecho daría para una discusión muy profunda, sí, en un sistema judicial argentino, por este caso que mencionás, que es uno de tantos, donde está mucho más cerca, está mucho más lejos la justicia de la víctima y mucho más cerca el derecho del victimario. Y esto conviene reflexionar, esto conviene que reflexione el sistema judicial, la familia judicial, la corporación judicial, para no ir un poco más lejos en digamos en los legisladores también. Claro, en general debían revisarse este tipo, porque se da muchísimo, y una justicia injusta es violenta. Exacto, violenta, claro que es violenta. Enormemente violenta, y además genera incredulidad en la sociedad. Exactamente. Por eso, digamos, la actitud de ustedes, porque digamos, en realidad lo que enlutó a tu familia en ese momento, recordando aquel domingo trágico, nos enlutó a todos, porque quizás por el lugar donde pasó, la edad de tu hijo, pero lo que decíamos en la introducción, esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. Vos dijiste no somos inmunes. No somos inmunes. Nadie es inmune. Exactamente. Sí. Ahora, el hecho de la actitud de ustedes y que te lleve a generar activas, que tiene un trabajo muy interesante, que me gustaría que, si podés de alguna manera definir qué cosas y cómo la gente que escucha puede de alguna manera sumarse a Seguro, esto, ¿no es cierto? Claro que sí, lo que necesitamos, claro que sí. Más compromiso. Más ¿no? compromiso, sí. Nosotros tenemos en este momento un programa de radio que nos tiene muy orgullosos, que tiene ya 1 año de existencia. Bueno. 1 hora semanal en los domingos de 2 a 3 de la tarde por Radio del Plata, que es AM 1030. Que con las repetidoras, la verdad es que sabemos que llega a muchos lugares del país. De hecho, nos escuchan y nos preguntan y nos piden Seguro. De muchas ciudades del país o localidades. El programa se llama SOS Factor Humano, porque bueno, una de las incidencias mayores en los hechos de tránsito, en estos incidentes atroces, que además son todos o casi todos evitables, es el factor humano. Es una conducta o desaprensiva, o transgresora, violenta, es decir, alcoholizado. Bueno, el joven que atropelló a Manuel venía a toda velocidad, alcoholizado, en un auto descontrolado. Bueno, es muy raro porque hay accidentes. Está la persona que tuvo una lipotimia y no perdió el control del coche, y por lo tanto está es decir, hay situaciones realmente absolutamente, como la palabra indica, accidental, o sea, fortuita, azarosa, inevitable, esto que nosotros decimos fatalidad. Cuando hablamos de, en general, violencia al volante, de hechos de tránsito, estamos hablando de hechos totalmente evitables, que de fatalidad no eran fatales, en el sentido que no estaba determinado que sucediera nada, sino que efectivamente hubo conductas que... Entonces, por un lado, con Activas tenemos este programa de radio, tenemos
una vocación enorme docente, entonces vamos a colegios, a escuelas, a trabajar con maestras y con docentes y con jóvenes y con chicos de la primaria. Estamos desde su creación prácticamente en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pertenecemos a lo que se llama Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es una entidad que ha sido realmente muy útil para combatir el flagelo vial, porque está ordenando lo que son todos los factores disolventes que tenemos para llegar a una solución, que desgraciadamente tienen que ver con una cuestión que no podemos cambiar, porque es ley constitucional. El tránsito en la Argentina, que es una república federal, es una materia, digamos, que quedó en manos de los municipios. Con lo cual, toda la estrategia que la nación o incluso las provincias realicen tienen que tener acuerdo de los municipios, o sea, recibir adhesiones de los cuerpos municipales. El problema es que son 2.500 municipios, cada uno que puede dictar normativas. Por supuesto hay una ley nacional de tránsito que es una especie, ¿no es cierto?, de gran paraguas, sí. Pero yo te voy a poner un ejemplo para que los oyentes entiendan. Por supuesto no puede haber un municipio que diga que ahí la luz roja se puede cruzar. No estamos hablando de ese tipo de... Hay transgresiones que no se pueden cometer porque son ley, están totalmente tipificadas. Pero en un municipio sí se puede, de hecho se ha hecho, reglamentar a través del Consejo Deliberante que el cuatriciclo funcione por la calle. Cuatriciclo es un vehículo de tracción para las zonas rurales. Entonces vos fíjate, a mí me ha pasado entrar a municipios y ver cuatriciclos, por supuesto los chicos en verano van sin remera, en pata, claro. Digamos, obviamente, olvídate el casco, nada de eso. Y preguntar, y me dijeron, no, pero acá se puede. ¿Cómo acá se puede? Y sí, claro, el Consejo Deliberante lo votó. Entonces, eso te trae anomia normativa inmediata. Totalmente. Entonces, a ver, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se creó para ordenar, monitorear, controlar todo esto y tratar de establecer algo así como una guía, una orientación macro para la política de tránsito en el país, ¿no? Uh-huh. Sí. Así que estamos ahí también. Bueno, yo tengo una vocación también de divulgación, así que cada vez que puedo escribo en los medios. A mí me parece que es importante tener una palabra. Sí. Así que te diría que esas son las acciones que nosotros... Y cierta... a ver, no asistimos judicialmente a los familiares, porque generalmente cuando llegan a nosotros, Norberto, ya tienen un abogado o... Sí. Pero sí vos sabés qué, hacemos una tarea que todavía yo creo que es mucho más meritoria, que es que los acompañamos de manera totalmente desinteresada a hacer los trámites. No podemos sacar ningún rédito, digo, porque son sus abogados, no el nuestro, pero nosotros acompañamos cuando vemos que realmente están en una situación de total desprotección, y los orientamos, de alguna manera los asesoramos, ¿no? Hay una página de internet, ¿no? Y tengo una página, sí, cómo no, es obviamente, activas, que tiene 2B corta porque es de violencia y de vial, activas, en plural, .org. Muy bien. Tomarlo en cuenta eso y Emma es alguien que, como además del programa de radio, escribe a menudo en los medios de prensa, y la Asociación Cristiana de Jóvenes también puede actuar perfectamente como puente si hay que llegar a la gente de Activas, a nuestra página, a nuestro teléfono, a nuestra casa, Reconquista 439. Nosotros adherimos fuertemente a la acción que están desarrollando con tanta intensidad, y como decíamos antes, no miremos para otro lado, porque lo que le pasó a la familia de Emma puede pasarle. De hecho pasa, porque uno sigue pasando, mira los medios de prensa
Y eso que aparece una minoría de las cosas que sigue pasando, son sigue brutales. pasando. Te voy a decir una cosa más. Sí, cómo no. Porque nos pasa a todos los familiares. No conozco a nadie que no le pase esto que te voy a contar. Lo hemos charlado entre nosotros 1000 veces. Uno siempre, cuando te pasa, vos sentís, porque es así, que es un hecho absolutamente excepcional. Y la excepción en que está, no solamente en que arrancaron de esa manera violenta la vida de tu ser amado, sino en que no debería volver a pasar. Claro. El segundo llanto desgarrador en todos siempre es por la víctima que sigue. No conozco ningún padre, ninguna madre, ningún familiar directo, hermano, que no se haya conmovido hasta las lágrimas con la víctima que siguió a la propia cuando se enteró meses después, al otro día, lo que fuera, que volvía a suceder lo mismo. Es tremendo. Es tremendo. Es realmente es brutal. Decime, el alcohol se ha convertido en un disparador brutal, ¿no? Vos el alcohol es un problema, Norberto, porque, mirá, basta ver, yo vengo de la generación en que una chica no tomaba mucho, porque además quedaba pésimo, no podías, quedaba muy bien. Quedaba pésimo. El varón también quedaba mal, con lo cual el varón se cuidaba mucho. Bueno, estamos en este momento, estoy hablando de hace, obviamente, 40, 50 años atrás, o 30 años atrás. En este momento la verdad es que se alcoholizan los chicos y chicas, se alcoholizan de una manera peligrosa, porque digamos, ¿cuál fue al principio la medida que tomó el mundo de los adultos, vinculados a la salud pública, vinculados a la seguridad vial? Dijeron, bueno, vamos a las puertas de los boliches, asesoramos, controlamos, monitoreamos, eventualmente sancionamos. Como si el alcohol, si la ingesta de alcohol comenzara del boliche para adentro. Claro, nosotros corremos los hechos, viste, bien atrás, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿qué pasó cuando? Claro, lo que pasa es que los chicos ya llegan alcoholizados al boliche. No es que salen alcoholizados del boliche, ya llegan alcoholizados al boliche con la famosa previa, que es una moda que tiene no más de 20 años. Uh-huh. Entonces, lo que los estudiosos de estas cuestiones te indican es que lo que hay ahora es, ellos dicen, un consumo episódico de alcohol. Y yo pregunté qué significaba episódico. Bueno, justamente esta idea de que se consume alcohol en cualquier momento y circunstancia del día y de la semana. Vos fíjate, no hay horario. Sí. Hay gente que consume alcohol digamos, cuando sale de las oficinas. Hay jóvenes que lo hacen a la noche y hasta la madrugada. No hay día de la semana. Antes era el sábado a la noche. Ahora cualquier día de la semana es válido para hacerlo. Entonces, tenemos tasas de consumo de alcohol, de incremento de consumo de alcohol en la Argentina entre los jóvenes que han subido mucho en los últimos 10 años. Y esto es un problema porque, ¿sabes qué pasa? No disocian el alcohol del volante. No, claro. No para nada. Les parece que están en condiciones de manejar después su rodado, motor, sea moto o auto. Vos comentabas que te llamaba la atención, a esta altura seguramente ya no, pero llamaba la atención el crecimiento del consumo de parte de la mujer. ¿Esto tiene mucha antigüedad o se ha dado? No, es reciente. Acá estamos hablando de 7, 8 años nomás. Ese es un dato. Es impresionante. ¿Y vos? Es más, yo te voy a decir una cosa. Habla con un chico, bueno, mi hijo, 25 años. Mi hijo ahora tiene 25 años. Y Martín me dice, mamá, no sabés lo que vi, cómo vienen los de 18. Yo le digo, pero ¿cómo? Son casi pares, yo los veo como pares. Él se asusta de lo que están haciendo chicos que tienen 5 o 6 años menos que él. Sí. Y ahora, ¿qué rol juega en esto, Emma, la familia? En el sentido de que uno tiene la sensación de que la familia a veces no sabe cómo tratar este tema del alcohol, de las adicciones en general. Primero, esto está muy bien, de las adicciones en general. No sabe. Nosotros tenemos en este momento 10 establecimientos educativos. Te das cuenta que tenemos más de 3.000 alumnos y hay contacto con padres y uno a veces
uno no tiene respuesta para todo, porque no se puede tener respuesta para todo, pero al mismo tiempo, de no tener respuesta, uno se abruma con las preguntas. Padres que no saben cómo tratar esta temática. Por lo tanto, nosotros hemos tomado una decisión. Vamos a redoblar el esfuerzo en el sentido preventivo, hasta donde sea posible. No eludirlo. Bueno, está bien, es la moda, es el momento. No. Vamos a enfrentarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, a ver, lo que yo creo es mi experiencia también. Primero, uno tiene que decirle a los hijos lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno sostiene. A ver, un hijo tiene que saber perfectamente lo que opina su papá y su mamá de todo, claro. Frente a todo. Ese diálogo hay que tenerlo. El hijo puede estar o no de acuerdo. Sí. Es totalmente secundario. Pero tu rol de padre lo tenés que cumplir. No, pero además el pibe sigue pensando. Claro. No importa lo que te dice. Te puede decir, pero déjame de tal. El tipo se quedó pensando en lo que vos le dijiste. Sí. Primera cuestión. Segunda cuestión, cuando son... Cuando, bueno, hay papá y mamá, digamos, es más fácil, yo creo que hay que hacerlo de a dos. Creo que a mí no me queda más remedio que hacerlo sola, pero quiero decirte que no es que el padre tiene que hablar y la madre no, o que hable la madre porque es la que sabe, y tienen que primero ponerse de acuerdo y salir a remarla juntos. Aunque si los chicos los ven que balbucean, que titubean, que se sienten inseguros, que están medio incómodos, no importa. Realmente no importa, el pibe está escuchando el mensaje igual. Por otra parte, acá hay otra cuestión con las adicciones, que el mundo de los adultos también es un mundo de adictos, porque la gente se empastilla por cualquier razón. O sea, también hacer un examen introspectivo y preguntarse, ¿pero uno qué ejemplo le está dando al hijo? Natural. Porque por ahí uno la conversación la puede iniciar así, sí, ya sé. Yo tomo demasiado X, no importa. Pero yo sé que me hace mal, estoy tratando de evitarlo. Bueno, pero vos no hagas lo mismo que yo tomando tanto. Es decir, poner, digamos, el mensaje tiene que ser, hay un problema. Conversemos de esto que es un problema. No puede ser un mensaje acusatorio, tampoco tiene que ser un mensaje liviano. Tiene que ser un mensaje, mire, acá tenemos un problema, ¿qué hacemos con esto? Sí. Y ver. Y vos sabés que yo creo totalmente en eso, en el tema de familia, y creo que también hay que introducir en la currícula escolar este tipo de temas, con los docentes, con los alumnos, con los padres. Si este es un problema, hay que enfrentarlo, hay que hacer talleres, como decís vos, no acusatorios, sino talleres que vayan, o seminarios, o charlas, que vayan dando herramientas para enfrentar esta problemática. Hay que dar herramientas, especialmente saber dónde me preocupa, a pesar que este es un problema que me parece que cruza todas las clases sociales, ¿no? Todas, absolutamente todas. Pero hay, digamos, segmentos sociales empobrecidos o muy pobres que requieren una atención especial, porque están en peor condición. Y además están en más riesgo, porque ahí, primero, vamos a decir, el alcohol no tiene buena calidad, o sea, se están envenenando tomando cualquier cosa. No, no es menor el dato, porque la calidad de estos tóxicos también importa. No es lo mismo una botella de vino o lo que fuese que sale, no sé, más de 100 pesos del tetravíricola, ¿no es cierto? A la que le ponen además distintos tipos de ingredientes, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que sí, que los sectores vulnerables son los que están más en riesgo, no me cabe duda de eso. Y nosotros vamos a hacer ya en el final, Emma, a raíz de lo que pasó hace algunas semanas en Costa Salguero, nosotros hemos tomado nota de eso, y vamos a redoblar los esfuerzos, y además vamos hasta donde sea posible demandar a otras organizaciones sociales que están en el tema educativo y a las autoridades. Señores, la escuela no puede ser ajeno, porque el chico pasa 8 horas en la escuela, 4 horas, 6 horas. Dejemos de mirar para otro lado, pongámosle el pecho a este problema. Los gabinetes psicopedagógicos. Bueno, pero es que vos lo estás diciendo, esto es un problema. Ahora, si esto está naturalizado y entonces no se ve como un problema, tenemos un problema peor todavía, claro, sí. Que es el no reconocimiento de que aquí hay una llaga que hay que curar. Hay que curarla. Yo creo que para la audiencia
ha sido muy importante lo que Emma nos acaba de decir. Nos acaba de decir desde el dolor y también de la esperanza del cambio, y eso es muy importante, así que te agradecemos mucho que hayas acompañado Diálogos con Valor y contar con la Asociación Cristiana de Jóvenes para lo que sea. Gracias a vos. Ha sido Emma Cibotti nuestra invitada de hoy. Como decimos siempre, Argentina Anticamina con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.